Hemos venido viendo cómo la Iglesia reformada, y sobre todo a través de sus pastores, que son íconos o representativos, sobre todo acá en Latinoamérica, el caso de Miguel Núñez y de Sugel Michelén, Paul Washer, han intentado e intentan todavía hacer que la gente evangélica, las demás iglesias, piensen y crean exactamente lo que ellos creen. Esto es lo que nosotros llamamos proselitismo, e ir buscando a otros creyentes, a otros cristianos de otras denominaciones para que se conviertan en reformados. Y si no me cree, vea usted este video y saque sus propias conclusiones. En nuestro país es singular. La mayor parte del mundo evangélico en Chile es de corte pentecostal. Y ellos están teniendo muchas inquietudes respecto a la doctrina de la gracia, a la teología reformada, dentro de las mismas iglesias pentecostales. Entonces, lo que ellos preguntan, hay muchas preguntas relacionadas con esto, por eso las sintetizamos en esta. ¿Qué pueden hacer que los que son atraídos a la doctrina de la Reforma? ¿Cómo sometemos las concepciones de la persona y obra del Espíritu Santo a la cosmovisión reformada, considerando sus circunstancias, su contexto en el cual ellos han nacido? Todavía están en iglesias pentecostales y en consecuencia ellos preguntan qué pueden hacer en términos prácticos con respecto a lo que enseñan sus pastores, lo que les han enseñado por tradición durante años y lo que son la doctrina de la gracia, la doctrina de la Reforma. Bueno, ahí vemos cómo el interlocutor de este panel pregunta qué hacer en el caso de que un hermano, en este caso pentecostal, a propósito, yo no soy pentecostal, yo me identifico como bautista, toda la vida lo he sido, sin embargo, respeto y amo muchísimo a mis hermanos pentecostales, ¿no? Los cuadrangulares, los de la alianza, etcétera. Los evangélicos en términos generales. Pero la idea aquí es, ¿qué hacer con estos hermanos que están dentro de la iglesia pentecostal para que se vuelvan reformados? Escuchemos la respuesta de Miguel Núñez. Comenzar, yo diría que deben ser pacientes, de la misma manera que Dios fue paciente con ellos hasta que despertaron a la verdad. Porque es posible que Sugel y yo hablábamos un poquito fuera de cámara, por así decir, acerca de esto. A veces el pastor no ha tenido todavía la iluminación que ellos tuvieron. Entonces, no necesariamente porque yo recibí la iluminación ayer y entendí esto, mi pastor tiene que recibirla mañana. Entonces, si Dios fue paciente conmigo, y yo soy el que estoy experimentando esa lucha, yo necesito ser paciente con mi pastor. Claro. Y entonces en el interín yo necesito orar, honrarlo, esperar, tratar quizá de compartir libros, artículos con mi pastor, de manera que él pueda ir leyendo acerca de estas cosas. Quizá no quiera leerlo, eso se da también, pero asumiendo que el pastor tenga la humildad suficiente como para leer esto y quizá juntarse a discutirlo, a entenderlo, a contestar preguntas y demás. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Va a llegar un momento quizás donde yo tenga que salir, pero yo necesito orar, esperar, ser honroso. Si me voy a quedar, no debo ser piedra de tropiezo y de división. Eso yo creo que es un no, como dicen en inglés. Dividir la iglesia nunca será una meta. Martín Lutero mismo no quería dividir la iglesia. Ocurrió porque tuvo que ocurrir, pero no era su meta. Su meta era reformar la iglesia. Entonces, a pedirle a Dios que te abra puertas con el pastor, con otros líderes para discutir estas cosas y ver si realmente el liderazgo tiene la apertura, la humildad para considerar estas cosas. No tiene que aceptarlas tan pronto tú se las presentes, para considerarlas por lo menos. Y ver si Dios está moviendo la iglesia entonces poco a poco en esa dirección. Es posible que llegue el tiempo en que yo tenga que salir. Pero si voy a dividir la iglesia, es preferible que yo salga y que no la divida. Yo creo que por ahí debemos comenzar. Quizás Sugel tenga alguna otra cosa que... Sí, Sugel Michelén va a tener algunas otras cosas que decir. Pero, estimados amigos, a ver, escuchando al pastor Núñez, parece ser, ¿no?, que él o ellos, los reformados, son los únicos que han despertado
a la verdad, los únicos. El resto de las denominaciones no hemos despertado a la verdad. En segundo lugar, solo ellos, los reformados, son los únicos iluminados, los únicos iluminados. El resto, que no somos reformados, todavía no somos iluminados. Utilizando una terminología reformada por allí, aunque realmente es una terminología bíblica, aún no nos ha amanecido. Bueno, el consejo del pastor Miguel Núñez para este hermano o hermana que está dentro de una iglesia, en este caso pentecostal, o una iglesia que no sea reformada, y que se da cuenta, o sea, ha despertado, recién es iluminada, aunque ha pasado tanto tiempo dentro de una iglesia de otra denominación no reformada, el consejo es que comience a regalarle literatura reformada al pastor. Bueno, sí, esa estrategia, estimados amigos, la conozco, la conozco. Yo veo cómo se reparte literatura dentro de, creo que son unos 7 libros, ¿no? Más o menos. Y dentro de esos libros hay uno que habla de doctrina, el resto habla de la historia de la iglesia reformada. Habla también de la patrística, es decir, de los padres de la iglesia, y se habla de Calvino, sobre todo, de arriba para abajo, de las confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster y de otras tantas confesiones y catecismos, así como me escucha, catecismos, aunque a veces ellos se jactan de ser solo escritura, ¿no? Pero tienen otros manuales a más de la Biblia. Alguien ha dicho por allí, estimados amigos, y me parece que es el pastor Carlos Moore, quien dijo lo siguiente: nadie se hace calvinista o reformado leyendo solo la Biblia, sino que se hace calvinista o reformado leyendo esa literatura que le regalan. Esto es interesante, amigos, y de cuidado, de cuidado. Sí, porque alguien viene y me regala su literatura y me insta a leerla y comienzo a leerla, y recién allí, con esa literatura reformada, yo voy a ser iluminado y voy a despertar a la verdad. O sea, que en otras palabras, yo no he tenido una vida devocional, yo no he tenido mi estudio bíblico personal, yo no he estado acudiendo a los estudios bíblicos en mi iglesia y por lo tanto yo no he sido iluminado. Finalmente, el pastor Núñez también dice, ¿no?, que al final hay que salir, al final. O sea, después de todos los intentos que usted ha hecho por cambiar a su pastor, por cambiar a su iglesia, si no le hacen caso, mejor salga y no sea piedra de tropiezo. Yo diría más bien, estimados amigos, que si hay alguien que no está de acuerdo con la doctrina de su iglesia, mejor márchese al principio, márchese. La verdad es que a veces yo veo a estos amigos reformados con tanto énfasis queriendo llegar a las iglesias o a los grupos cristianos, ¿verdad? Y el énfasis de ellos es que nos volvamos reformados. O sea, han perdido de vista, estimados amigos, la evangelización, el alcanzar a otras personas, y su énfasis está en ganarnos a nosotros, los que ya llevamos años en el Señor, y que por supuesto ya no necesitamos del Señor, de la salvación en este caso, ¿no? No necesitamos de eso, porque ya la tenemos. Que debemos seguir estudiando, por supuesto que sí, pero ya tenemos nuestros métodos de estudio de la palabra de Dios y ya conocemos cuál es nuestra doctrina. Ya, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, hemos sido persuadidos, hemos sido convencidos con la doctrina. Y si hay alguien, discúlpeme que le diga, si hay alguien que está siendo influido por este tipo de teología o de doctrina reformada, es porque no se ha sabido mantener en lo que aprendió anteriormente. Ahora bien, también Miguel Núñez dice que ojalá el pastor tenga la suficiente humildad para aceptar esas doctrinas. Humildad, o sea, esas doctrinas son las únicas valederas, y si usted no las acepta, es que usted no es humilde. Mire usted, así se trata este tema, ¿no? De lo que llamaríamos nosotros el proselitismo dentro de otras iglesias no reformadas. Pero a continuación, el pastor Sugel Michelén va a dar también una estrategia, ojo con esto, de lo que debe hacer un pastor, ojo, los amigos pastores que están siendo influidos por esta corriente doctrinal, que los invitan a retiros, a encuentros de
de capacitación dentro de la doctrina reformada. Ojo con esto, lo que usted va a escuchar a continuación es una estrategia para que usted de a poco se convierta en reformado y su iglesia también lo sea. Escuche. No, lo único que me vino a la mente cuando oí la pregunta es si la persona que está preguntando es un pastor o es un miembro, porque hay una diferencia. Si es un pastor, debe con mucha paciencia comenzar a enseñar las escrituras. Mi recomendación sería no, bien fuerte, no comenzar a enseñar las doctrinas de la gracia. Mi recomendación sería para que los hermanos vean en las escrituras lo que él va desarrollando. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es perfecto para mostrarle a una persona la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, en ese sentido, yo le diría a este pastor, ten paciencia, y si vas a enseñar una doctrina, que no sea la doctrina de la gracia, sino la suficiencia de las escrituras. Comienza por ahí, comienza a decirle a los hermanos, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inerrante, porque el creyente verdadero que está allí sentado va a decir amén a eso. Así es. Y luego que yo planteo el tema de que la palabra de Dios es suficiente, inerrante, infalible, bien hermanos, entonces vamos a moldar nuestra vida y nuestra doctrina a las escrituras. Eso sí es un pastor. Si es un miembro de la iglesia, yo diría exactamente lo mismo que dijo Miguel ahora. No vamos a repetir porque sé que hay muchas preguntas, pero creo que la respuesta de Miguel abarca ese punto. Suficiente me parece, ¿no? Usted lo acaba de escuchar a Sugel Michelén diciéndole cuál sería la estrategia que debe seguir un pastor que ya está prácticamente volviéndose reformado o ya está reformado, siguiendo esta doctrina, y qué debe hacer para implementar esa doctrina en su iglesia. Ojo con esto, estimados amigos y hermanos, ¿eh? Y como miembros de iglesias también debemos ser muy celosos y ver por dónde anda el pastor, por dónde está, qué corrientes lo están influyendo a él, corrientes doctrinales, y cómo está el púlpito y por dónde anda la doctrina, ¿no? Nosotros también, como miembros de las iglesias, los hermanos que asisten, deben tener mucho cuidado. Pero lo que dice acá Sugel Michelén es que si este pastor se ha vuelto ya reformado y quiere comenzar a enseñar la doctrina reformada en su iglesia, use una estrategia. Mire usted, una estrategia, una táctica. Es antiético eso, estimados amigos, ¿eh? Es antiético. Hasta donde yo sé, aquí hay dos cosas importantes que decir. Primero, no debiéramos hacer proselitismo en otras iglesias. Eso es ir, como alguien ha dicho por allí, a robar miembros en otras iglesias. Si ustedes quieren crecer con sus doctrinas, reformadas o calvinistas, como sean, hagan sus propias iglesias. Comiencen a llamar gente de fuera de la iglesia. No vayan a las iglesias de los ya alcanzados a intentar convencerlos. Pero lo que dice Michelén aquí es bastante, yo digo, grave y antiético, ¿no? Dice, y no sincero, porque le dice, no enseñes las doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Son las doctrinas fundamentales del calvinismo, de Juan Calvino, el francés, y que son fundamentales para la iglesia reformada, como el libre albedrío, la gracia suficiente, etcétera, ¿no? Un montón de doctrinas que ellos tienen. No las enseñes, dice. De primera, no las enseñes. Enséñale la suficiencia de las escrituras. Bueno, ¿y qué hemos venido enseñando nosotros durante tanto tiempo, estimados amigos? A ver, ¿dónde está el carácter de estos pastores que se dejan llevar por estas corrientes? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Dónde han estado formándose doctrinal, teológicamente? Que de repente tenga que venir alguien a enseñarles a ustedes recién, a iluminarlos y a despertarlos. ¿Qué pasó, pues, pastores? ¿Qué pasó? Ustedes llevan años en el ministerio. Ustedes llevan años enseñando la palabra del Señor. Y ahora viene esta corriente y los cambia. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se formaron ustedes teológicamente? ¿Cómo asumieron ese cargo de pastores para que de repente, de la noche a la mañana,
alguien venga regalándole literatura, invitándole a tal reunión, etcétera, así muy cómodamente, literatura gratis, eventos gratis. Nada es gratis, amigos, nada es gratis. Y de repente vengan a intentar cambiar su forma de pensar. ¿Qué pasó con su carácter, pastor? Usted tiene que haber sido formado, como dice Pablo a Timoteo, mantente en lo que has aprendido. Lo que aprendiste, eso mantente. No te dejes llevar por esas corrientes doctrinales. Y esta estrategia no es sincera, estimados amigos. No enseñes las doctrinas contundentes al principio. Ya después, ahí sí, enséñales toda la doctrina, ¿no? Y cámbiales su manera de pensar. Es un as bajo la manga. Es literalmente sacarse, estimados amigos, sacarse la máscara. Primero empiezas despacito y luego sí te vas con todo cuando ya has enseñado un montón de cosas. Es antiética esta forma de proceder, estimados amigos. El Señor no nos ha mandado a nosotros a sacar gente de las iglesias. El Señor nos ha mandado a evangelizar y discipular. Eso es antiético e ilegal, yo diría también, ¿no? De ir buscando a gente de otras congregaciones. Si ustedes sostienen que su doctrina es la verdad, compártanla al mundo entero. Pero no entren en las iglesias. No intenten ganar a pastores, a cristianos ya de años de sus iglesias. No sean antiéticos y sepan respetar. Que Dios les bendiga.